Muy buenos días, amigos, bienvenidos a su programa Mundo Enigma, donde asomamos siempre a otras realidades para mejorar nuestro presente. Hoy hablaremos sobre el origen del ritual del exorcismo. Durante mucho tiempo, ustedes lo saben, el exorcismo ha sido de mucha controversia en el sentido religioso, en el sentido científico, porque muchas de las realidades estas a las que asomamos desde esta ventana de Mundo Enigma son poco medibles, poco probables a través de métodos científicos, y entonces de repente mucha gente no cree en estas otras realidades hasta que no las viven, hasta que no las ven. Entonces, durante mucho tiempo este asunto del exorcismo se ha asociado con ciertos tipos de prácticas, con la búsqueda de pactos con entidades demoníacas para hacer fortuna, dinero, para tener prosperidad, con la cuestión incluso, por ejemplo, del uso de la tabla Ouija. El juego de las tablas Ouija es un elemento central en una de las películas más impactantes de todas las épocas, aquella película de El Exorcista. Ustedes recordarán aquella extraordinaria película de los años 70, en versión literaria y versión cinematográfica sacó a relucir uno de estos sacramentos, porque el exorcismo está considerado como un sacramento dentro de la doctrina del catolicismo. Es uno de los sacramentos católicos más misteriosos y a la vez menos comprendidos. Repasaremos su evolución histórica desde sus orígenes bíblicos. El exorcismo es algo que tiene orígenes muy remotos, desde épocas muy remotas se ha se ha utilizado este sacramento del exorcismo, intentando en algún momento ayudar a las personas que aparentemente entran en un estado de posesión de estas entidades demoníacas, de estas entidades diabólicas, que los poseen y bueno, pues les generan una serie de problemáticas difíciles de tratar a través de la ciencia médica. Cuando la ciencia médica ya se declara impotente, cuando la ciencia médica no puede nada contra estas cosas, entonces entra este ritual, estos rituales del exorcismo. Obviamente también después de hacer un tratamiento, una búsqueda acuciosa y larga de parte de los ministros de culto, de los sacerdotes, para determinar si la persona que está presentando estos síntomas realmente está en medio de una llamada posesión. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ir analizando esto y vamos a ver la evolución histórica desde estos mismísimos orígenes bíblicos que les digo, su desarrollo en el continente europeo, en el continente latinoamericano. Definiremos al exorcismo, revisaremos su clasificación así como los pasos previos y el procedimiento hasta donde nos permita el tiempo, porque recuerden que estas emisiones son solamente de 1 hora, hasta donde nos permite el tiempo, y nuestros conocimientos o los conocimientos de un servidor respecto a este asunto del exorcismo. Digamos que los orígenes del exorcismo se remontan a los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, aunque también en el Viejo Testamento hay una actividad muy poco enunciada ahí del mismo demonio. En el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret
participa en la ejecución del ritual del exorcismo. El mismo Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Lucas, en el apartado 11, me parece que es el 4:23, se realiza o se narra, se realiza una narración de lo que hace Jesús de Nazaret. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echó fuera a los demonios. Otros, para tentarlo, le pedían una señal del cielo. Mas este avatar, conociendo los pensamientos de estos que estaban alrededor de él, conociendo el pensamiento humano, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es aplastado, asolado, y una casa dividida contra sí misma cae completamente. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan?, les pregunta este avatar. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz. Fíjense, él habla aquí de cuando del hombre fuerte, pero no en el sentido físico, del hombre fuerte moral y espiritualmente, que este hombre no va a ser juzgado, no se va a dividir internamente, no va a tener grandes o graves problemas como la mayoría de los seres humanos tenemos. Y sobre todo, lo hemos dicho mucho aquí en Mundo Enigma, en estos lugares, en estas civilizaciones, en este desarrollo actual de nuestro mundo, donde hay cada vez mayor egoísmo y las familias se dividen cada vez con mayor fuerza, donde hay cada vez en muchos lugares, en muchos países, mayor corrupción, hay mayor codicia por parte de las personas, mayor egoísmo por parte de las personas, mayor envidia por los logros de otros. Todos estos son elementos que señala este avatar en su narrativa cuando expulsa a este demonio mudo y aquel hombre puede hablar y todas estas cosas. Estos son cuestiones que tendremos que reflexionar nosotros de una manera sensata, certera. Cabe precisar que el exorcismo no es una práctica únicamente católica, no solamente en la Iglesia Católica o la Iglesia Católica realiza exorcismos. Esto lo tenemos que considerar también, lo tenemos que tener muy en cuenta, amigos del Mundo Enigma, porque muchas veces somos demasiado endogámicos, centralizamos demasiado la atención de este tipo de fenómenos en lo que sucede en nuestro medio, en nuestro entorno, que es un entorno judeocristiano, y nos olvidamos de que existen otras expresiones de la religión. Por ejemplo, en la tradición folclórica judía se habla de los espíritus, los dibuk, se les conoce como los dibuk. Estos espíritus son expulsados por el rabí, quien es el sacerdote, una especie o el equivalente a un sacerdote, a un supremo sacerdote, y son expulsados por el rabí, quien
se ha formado en la tradición de la Cábala. De otro lado encontramos la tradición islámica, en donde por medio de Alá se expulsa a los demonios. En el budismo tibetano se libera a los posesos a través de un lama. Un lama es también un sacerdote, digamos. Hay algunas tradiciones interesantes, como en el caso de los judíos. Miren ustedes aquí a mi lado izquierdo, en la parte de arriba, a mi lado izquierdo están los Warren, Ed y Lorraine Warren. Ahorita les voy a platicar por qué está aquí la fotografía de estos dos personajes. Son personajes extraordinarios, que se relacionan mucho con estos fenómenos del exorcismo y todas estas cosas. Y en la parte de arriba está una caja Dibuk. Es ahí donde encierran a los espíritus. Cuando el Rabbi saca a los espíritus en esta caja Dibuk, de acá, en este tipo de caja, la que está arriba, es donde encierran a los demonios. Hay algunas anécdotas, por ejemplo, en algún momento se narra de un vendedor de antigüedades al que le llegó una caja Dibuk, pero que la persona que se la dio le dijo que tuviera mucho cuidado de no abrir esa caja si no estaba presente alguna autoridad religiosa cerca, porque los espíritus que estaban ahí encerrados, o el espíritu que estaba ahí encerrado, podía de repente salir y empezar a complicarle la existencia. Este individuo pues no hizo mucho caso de aquello que le decía quien llevó la caja a la tienda de antigüedades, porque además son cajas preciosas. Estas cajas Dibuk son por dentro tienen un montón de cajoncitos y huecos, ranuras. Son muy elaboradas estas cajas Dibuk. Hay algunas de mármol, estas de madera, son generalmente de maderas finas, y las utilizan, les digo, para encerrar a estos demonios. Entonces, bueno, pues este personaje encerró ahí al demonio, se lo dejó al anticuario. El anticuario no tuvo suficiente cuidado, no la puso ahí en la tienda, sino que la subió a su casa, y ahí en su casa su suegra la tomó y la abrió. Su suegra abrió la caja, y entonces comenzaron a suceder cosas bastante inusuales, bastante raras. El deterioro de la salud de la suegra, algunas pérdidas que tuvieron ahí, hasta que no llevaron a un rabí, a un sacerdote judío, a que les ayudara a retomar, a volver a encerrar a este espíritu maligno en la caja. Y así hay muchos casos en los que se habla de estos asuntos. De igual manera, en lo que se refiere, por ejemplo, a Medio Oriente, en el Medio Oriente también se ha visto que en muchos casos a estos demonios, a estos supuestos entes demoníacos, se les llama jinns, the jinns. Hicimos un programa ya en otra estación de radio que se llamaba Los Jinns, donde hablamos in extenso. Estaba Cristian López conmigo, y hablamos de manera extensa sobre los jinns. Eso está en el canal de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, porque ahí están todos los programas que he hecho en esta y en otras estaciones de radio, en radio en frecuencia alternativa, en
aquí en Radio Nesa, en Alabanet 4 y 5 Radio. Ahí están todos estos programas, y bueno, pues ahí está el de los jinn, que son una especie, a estos demonios, digamos, a estos genios, pues, genio y demonio tienen más o menos la misma connotación, la misma, es digamos lo mismo prácticamente. Estos genios, estos demonios, se encuentran en los desiertos, en las cuevas, en los mercados, según la tradición de Medio Oriente, y están encerrados en lámparas. Ustedes se recordará la famosa lámpara de Aladino y todas estas cosas. Bueno, pues estos son los jinns. En estos lugares, por eso recomiendan que la gente no pase muy tarde a los mercados, o no ande muy tarde en el desierto o en las cuevas del desierto, porque pueden aparecer estos personajes, estos jinns, y bueno, pues le cumplen algunos deseos, pero le van a cobrar muy caro este asunto de lo que usted les pida a los famosos jinns. Estos personajes entonces eran controlados por Salomón. Incluso en la Biblia se menciona algo relativo a los jinns, que fueron controlados por Salomón con un anillo de hierro que le dieron. El hierro es un elemento que protege, en esta tradición suele proteger a las personas de los jinns. Así como ahora sabemos nosotros que el cobre protege de las bacterias, incluso del coronavirus, que los patógenos no pueden sobrevivir mucho en el cobre, que no sobreviven casi nada en el cobre. Así los jinns, bueno, pues no sobrevivían en el hierro. Entonces, bueno, pues esta es la parte referente a los jinns en Medio Oriente, y referente a los espíritus que inopinadamente también aparecen de repente en la gente que llegan a poseer a las personas en el Tíbet, por allá, por aquellas partes. Los lamas tienen sus rituales de protección, tienen sus rondas de cánticos, tienen sus ¿cómo se le llama? Estos dibujos muy elaborados, mandalas de poder, que protegen a las personas de la influencia de estas entidades malignas. Pero regresando aquí a nuestro medio, en nuestro medio lo que más se conoce es este método del ritual romano, y en la narrativa bíblica se narra el caso donde Jesús echa a una legión de demonios que habitaba en el interior de un hombre. Ya saben ustedes que se acerca y le pregunta a este avatar: ¿cuál es tu nombre? Y el individuo poseído contesta: mi nombre es Legión. Y entonces el avatar Jesucristo los expulsa, y estos demonios caen en una piara de cerdos, y los cerdos se van echando al mar. Todo esto es simbólico, no lo tome usted literalmente, todas estas cosas son simbólicas, pero obviamente por el tiempo y la temática que estamos tocando no vamos a explicar cada parte de estas narraciones desde su simbología. Entonces echa a la legión de los demonios que habitaban en el interior de ese hombre, y se dice que este avatar Jesús enseñó a sus discípulos a expulsar demonios, y ellos lo hacían con los poseídos. Obviamente primero tendrían que haberse depurado ellos mismos, tendrían que haber acabado con sus propios demonios, con sus demonios internos, porque
dígame usted si una persona que está llena de demonios internos, de problemáticas personales, de emociones negativas y todo este tipo de cosas, va a poder expulsar demonios, ¿no? Pues seguramente no. Seguramente no va a poder expulsar los propios demonios, pues no va a poder expulsar demonios ajenos. Yo he sostenido muchas veces que incluso aquellos que anduvieron con este avatar, aquellos que fueron discípulos directos de este personaje, en algunos momentos no entendieron bien a bien lo que él les enseñaba. Entonces, pues seguramente solamente algunos de ellos pudieron hacer esta actividad de expulsar demonios del interior de las personas. Según se sabe por documentos que existen, documentos que se han ido rastreando, el primer intento de codificación del método de el exorcismo fue en el siglo IV con la publicación de Statua Ecclesia Latinae, que en español significa la imagen de la Iglesia Latina. Este fue el primer tratado con fórmulas específicas sobre el exorcismo. En la Alta Edad Media, el papel del demonio no era un papel muy activo. Si ustedes lo ven, si ustedes buscan por ahí narrativas de la Alta Edad Media, se van a dar cuenta que no era muy activa. La preocupación por él se circunscribió al ámbito de los monasterios. Fuera de estos, tenía una imagen bastante ambivalente, quiere decir, no muy... era de repente un pobre diablo o de repente era una criatura atroz. Por un lado era un ser atemorizante y por el otro se dudaba, les digo, de que tuviera poderes, era un pobre diablo. Tanto así que las creaciones folclóricas tendían a presentarlo con caracteres ridículos y en actitudes irrelevantes en las representaciones de la Alta Edad Media. Curiosamente se destacaba en ese entonces en el lenguaje bíblico la omnipotencia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Isaac, ustedes saben que Biblia es libro, ¿no? Entonces es un conjunto de libros la Biblia. Y en este de Isaac dice el Dios, el famoso Yahvé, yo he creado la luz y la oscuridad, yo hago el bien y envío la desgracia. Fíjense lo que está diciendo ahí: yo hago el bien y envío la desgracia, yo soy el único y solo yo hago todo esto. Es decir, aquí la declaratoria en Isaac de este Dios, de este Yahvé, de este terrible personaje, está diciendo que él es el que hace el bien y produce la desgracia también. En el Antiguo Testamento, en este del que estamos hablando, apenas el demonio se deja ver. En el prólogo del libro de Job, el Lucifer o Belial o Belcebú, como ustedes lo conozcan, se mostró como un miembro más de la corte de Dios que aplicaba sufrimientos a un hombre inocente con el permiso y la anuencia de Dios, ¿no? El libro de Enoc nos relata cómo los ángeles, guiados por Semyasa y Azazel, cayeron del cielo por haberse entregado a la lujuria con las hijas de los hombres, en este extraño libro de Enoc. En el libro de Job vemos nosotros cómo a este personaje que dice que en la ciudad de Ur existía un hombre, varón noble y justo, temeroso de Dios, que cumplía con todos los mandamientos y todas las cosas que se le pedían, y entonces de repente este hombre se ve completamente arruinado.
Este personaje de nombre Job se ve totalmente arruinado, le pierde todas sus propiedades, le matan a todos sus hijos, pierde su ganado, etcétera, etcétera, queda arruinado y de pilón de repente se enferma y su mujer le hace burla y le dice que por qué le pide a ese Dios si ya lo tiene en una condición terrible y totalmente aplastado, deteriorado, degradado, sin nada, y además con una mujer muy juzgona, como verán ustedes, ¿no? Que le estaba constantemente atizando, diciéndole que viera cómo lo tenía ese Dios al que le estaba pidiendo. Y bueno, pues se supone que ahí es un ejemplo de resistencia en la fe, porque bueno, pues él no deja de pedirle a este Dios al que él concibe, y su Dios lo logra liberar finalmente lo logra liberar de todos estos sufrimientos que con el permiso de él le fueron infligidos por Lucifer, por este famoso hacedor del mal. Y en el caso del libro de Enoc, de este libro que les menciono, que es uno de los libros más extraños que se han escrito, bueno, pues se dice, se ve como estos Semyasa y Azael guían a los demonios a la lujuria con las mujeres humanas y caen del cielo, son ángeles caídos. De esa unión nacen aquellos famosos gigantes, seres destructivos que se extendieron y fueron irreverentes y sacrílegos por toda la tierra, con el conocimiento que tenían porque habían pertenecido a la corte divina. Y de repente, bueno, pues el diluvio universal, este diluvio que también aparece no solamente en la Biblia, sino en Gilgamesh, en esta famosa aventura de Gilgamesh. El diluvio sirve para restaurar el orden y encadenar a estos ángeles rebeldes. Sin embargo, estos gigantes sobreviven y engendran más espíritus malignos. Entonces ya juega un papel más activo el demonio en la vida de los hombres a partir de este Nuevo Testamento, porque hablamos de la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Por diversos factores el demonio tuvo una presencia más activa en el mundo, porque también estaba la Inquisición y todas estas cosas. Uno de estos, en su apogeo, fue atribuirle una condición corpórea que facilitaba las representaciones iconográficas. Ya en la Baja Edad Media presentaban al demonio con cuernos y cola y una pata de cabra, de macho cabrío, dicen, y toda esta representación que horrorizaba a las personas en aquella época. Evidentemente, el móvil de una representación así es infundir el miedo en las almas humanas. Se difundió mucho esta imagen, y asimismo por el poder que adquirió la Iglesia en todos los niveles de la vida de la sociedad europea en ese tiempo, las normas jurídicas se encontraban impregnadas de un fuerte componente religioso. Así, por ejemplo, en ciudades españolas, como en las ciudades de aquel tiempo, en la España medieval, en Murcia, en 1483, el Consejo promulgó una disposición según la cual se exigía el pago de una multa de 10,000 maravedis, a quien el maravedi era la moneda corriente ahí en Murcia, aquí en España,
a quienes simularan tener al diablo en el cuerpo y con ello se abusara de la buena voluntad de los sacerdotes que estaban buscando cómo exterminar el mal en los seres humanos a través de esta famosa Inquisición. Un caso conocido de posesión demoníaca se presentó en un convento de la ciudad de Cambrai, en Francia. Esto fue en 1491. Todo empezó a partir de las convulsiones que sufría una monja de nombre Jeanne Potier o Jeanne Potier, y posteriormente de las demás monjas de ese convento. Ante esa situación, las autoridades eclesiásticas, las autoridades de la ciudad, intentaron curarlas por medio de exorcismos. Empezaron a practicarles este ritual, este sacramento del exorcismo. Durante uno de estos exorcismos, que eran tremendos, eran cuestiones sumamente teatrales, no sumamente pintorescas, llenas de folclore y de cosas, de ritualidad, pues. Durante uno de estos exorcismos, una de las monjas acusó a la monja Potier de ser la causante del mal y de que ella había mantenido relaciones íntimas con el demonio desde los 9 años. Imagínense ustedes esta acusación tan terrible que le hicieron a la monja Potier. Y bueno, pues las autoridades, haciendo caso de lo que les dijeron las otras monjas, decidieron encerrarla en la prisión hasta su muerte. O sea, le dieron una especie de cadena perpetua por el hecho de haber, según la otra monja, mantenido relaciones íntimas con el demonio a partir de los 9 años. Entonces, bueno, pues esta monja tuvo bastante mala suerte y fue encerrada de por vida por causa de lo que dijeron una de las otras monjas. Uno de los acontecimientos más importantes de la época fue la estandarización del ritual del exorcismo a través de la publicación de Rituale Romanum en 1614, que ya es el ritual romano, que conocemos nosotros, este ritual de exorcismos, ritual romano, y ahorita les voy a explicar cuál es, por qué está ahí a un lado esa iglesia, esa parroquia. Ahorita vamos a hablar sobre este asunto. Bueno, pues vino la estandarización del ritual del exorcismo a través de la publicación de este ritual romano, que les digo que apareció ya en 1614, y asimismo se explicaron las 3 razones por las cuales Dios permitía el ingreso de los demonios al cuerpo de los hombres. ¿Por qué Dios permitía que el demonio invadiera el cuerpo de los hombres, si dicho por la iglesia estamos hechos a imagen y semejanza del Creador? ¿Por qué habría de permitir ese mismo Creador, de quien somos imagen y semejanza, según estos textos, según el discurso religioso, por qué habría de permitir que estuviésemos nosotros invadidos de la presencia del demonio? Bueno, pues eran 3 las razones por las que Dios permitía el ingreso del demonio en el cuerpo del hombre, siendo la primera porque engrandecía a Dios, ya que en su nombre los demonios eran expulsados, decían en esa época. Segundo, porque permitía que los hombres aborrecieran al demonio y se dieran cuenta de lo que les esperaba en el infierno. Y tercero,
para entender cuándo estaba endemoniada un alma por el pecado mortal. Fíjense ustedes, esas eran las 3 razones que daba la iglesia para que alguien que estaba hecho a imagen y semejanza de su creador fuera poseído por una entidad de estas características, de esta naturaleza, por una entidad demoníaca. Esa era la cuestión. Y además se publicaron 2 importantes tratados sobre exorcismo en aquella época: La práctica de exorcistas y ministros de la iglesia, de Benito Noydens, en 1660, y El espejo místico en que el hombre interior se mira, de Joseph de Naxara, en 1672, 12 años después. Por un lado, Benito Noydens afirma que el exorcista tenía que ser un guerrero y un estratega para luchar contra Satanás. Para ello debía interrogarlo para saber cuántos demonios estaban dentro del cuerpo del poseído, qué tipo de santos odiaba y muchos otros datos que podían servir para el ritual. Por otro lado, Joseph de Naxara surgió como una alternativa, entablar una disputa verbal con el demonio. Sugirió Naxara que se entablara una confrontación del sacerdote con el demonio para que se retire del poseso, para convencerlo o para mostrar la autoridad que le confiere la iglesia y poder sacarlo del cuerpo poseído. Cabe señalar que esta postura era distinta a la mayoritaria, puesto que se recomendaba evitar todo contacto con el demonio. Recuerden ustedes, por ejemplo, una de las escenas más importantes que tuvo esta película que mencionábamos en un principio, la película del exorcista, donde el padre Merrin, el padre más viejo de los 2, le dice al padre Carras, a Damián Carras, le dice que no escuches lo que te diga, porque se supone que el demonio conoce las debilidades de quien lo está enfrentando, conoce todo, es una entidad que también tiene omnisciente, que tiene conocimiento de todas las cosas, y entonces tiene omnisciencia, conoce todas las cosas y es astuto y todas esas cuestiones según lo configura el discurso de la religión. Y entonces este personaje no le hace mucho caso al padre Merrin. Al padre Merrin le da un ataque cardíaco, cae ahí el padre Carras, como era iracundo, empieza a confrontar al demonio, y el demonio le juega. De repente se da cuenta que él tiene sentimientos de culpa por haber dejado a su madre en un hospital psiquiátrico, en un hospital casi abandonada, porque pues por las actividades que desarrolla y porque no tiene dinero, porque es un sacerdote que no le entra no le entra a las cuestiones estas como de los legionarios de Cristo, todos estos que se hacen multimillonarios, sino que es un sacerdote que sí trata de servir a la comunidad, el padre Carras. Y entonces intenta este personaje enfrentar al demonio. El demonio le explota los sentimientos de culpa, le dice, se le transforma, se transfigura en la imagen de su madre y le dice: ¿por qué me abandonaste? Y entonces por esa debilidad el mal posee al padre Carras, y bueno, pues termina golpeando a la niña, y
cuando lo invade la entidad demoníaca, él se tira por la ventana y ahí muere el padre Carras, ¿no? Y ahí se supone que logra su cometido de sacar al demonio, pero mueren los dos sacerdotes. Entonces esa es una de las escenas más vibrantes de la película. Por eso se dice que no se debe, les decían que era evitar todo contacto con el demonio, aunque Joseph de Naxara decía que había que confrontarlo. Estuvieron haciendo una serie sobre este tópico, sobre este tema, sobre esta temática, con Alfonso Herrera, un actor mexicano que estaba haciendo un extraordinario papel, y otro actor norteamericano cuyo nombre ahorita se me escapa. Del Exorcista estaban haciendo una serie sobre el Exorcista. Estaba interesante, de repente la cortaron, ya no la continuaron. Estos dos personajes que están aquí, aquí de este lado, del lado izquierdo, a mi izquierda, son Ed y Lorraine Warren. Son las únicas dos personas que no pertenecen al clero y están reconocidas e incluso autorizadas por la Iglesia Católica, por la Iglesia convencional, para realizar exorcismos. Me parece que ya murieron los dos. Lorraine Warren duró más tiempo, pero ellos tienen un museo con una colección de objetos que también estaban poseídos por fuerzas malignas. Ellos ustedes seguramente han visto las películas del Conjuro y todas esas películas. Bueno, pues esas la hicieron basados en las experiencias de estos dos, que no podrían considerarse cazafantasmas, además de tener experiencia en fenómenos psíquicos, en fenómenos paranormales. Que ellos tenían una vasta experiencia en todo esto, habían realizado exorcismos también. Entonces, bueno, pues ellos tenían está en su casa, me parece, el museo donde está incluso la muñeca esa Annabelle que tuvo hace poco un auge tremendo, la película. Y El Conjuro, La Monja, todas estas películas donde nos habla pues de la invasión del mal a entidades humanas y a entidades no humanas, a objetos que tienen un interesante legado. Y ellos, bueno, pues les tocó vivir todas estas experiencias extraordinarias, ¿no? En muchos sentidos. Les decía entonces, en este contexto histórico del que estábamos hablando, estos son mucho más modernos, Ed y Lorraine Warren son mucho más modernos, y bueno, pues es también como una especie de homenaje breve a personajes como ellos que han dedicado su vida a este asunto, y me parece que están lejos de ser charlatanes, porque hay mucha charlatanería también en todos estos asuntos. Hay personas, hay grupos de personas que dicen sacarle los demonios a la gente, pero no se los han podido sacar ni ellos mismos, porque lo hacen en una forma de usufructo, lo hacen buscando beneficios de tipo económico, lo hacen buscando beneficios, obtención de otro tipo de cosas, no solamente de dinero. Y bueno, pues esto evidentemente es de un carácter muy bajo, humanamente hablando. Hay muchas sectas y grupos de gentes que dicen hacer este tipo de exorcismos y estas cosas, pero en realidad son simplemente charlatanes. Estos personajes como Ed y Lorraine Warren son gentes que realmente estudiaban y se dedicaban a todos estos asuntos. Como dice por ahí el libro de los espíritus, dice que el mundo más poblado es el mundo de los espíritus. También lo decía Carlos Gustavo Jung.
En este contexto se presentan también dos casos icónicos sobre exorcismos. El primero trata sobre los demonios de Loudun, los endemoniados de Loudun, en Francia en 1634. Todo comienza cuando las monjas de un convento fueron testigos de extrañas apariciones sobrenaturales, y a raíz de ello las autoridades eclesiásticas solicitan que se les haga un exorcismo. Durante este ritual de exorcismo, las monjas, incluidas la Madre Superiora, Juana de los Ángeles, llevaba por nombre esta Madre Superiora, sufre violentas convulsiones, profiere obscenidades, grita grosería y media, como mucha gente que en las tribunas de esos grupos de autoayuda gritan obscenidad y media y locura y media, profieren obscenidad y media y vulgaridad y media y gritan sin control. Bueno, pues así le pasaba a esta monja. Además, en sus declaraciones, las monjas acusaron a un sacerdote, Urbain Garnier, de haberlas embrujado, por lo que el sacerdote fue condenado a morir quemado en la hoguera. ¿Se imaginan ustedes esto? Después Aldous Leonard Huxley, este extraordinario escritor inglés de los años 30, de los años 40, 50, 60, un personaje extraordinario de la cultura universal. Bueno, pues hace un magnífico libro que les recomiendo a ustedes si les gustan estos temas, que se llama Los demonios de Loudun, de Aldous Huxley, que es el que escribió Un mundo feliz, la situación humana, las puertas de la percepción, el cielo y el infierno, de cuyo título tomaron su nombre el grupo de rock de los Doors, El genio y la diosa, Viejo muere el cisne, Los fines y los medios, un sinnúmero de novelas extraordinarias donde habla de incluso de fenómenos de percepción muy interesantes, pero en este caso habla sobre en los demonios de Loudun, sobre el hecho de que el padre Urbain Garnier era un sacerdote que era muy varonil, excesivamente atractivo para las mujeres, y entonces estas monjas ursulinas, estas monjas de ese convento, pues se enamoran del padre Urbain Garnier, y entonces lo acusan de ser el provocador, el instigador de que el demonio haya entrado en ese convento. Fíjense ustedes, ahora sí que por guapo se lo llevó la fregada, ¿no?, al padre Garnier. Entonces, bueno, pues este sacerdote pierde la vida en una hoguera. El libro es fabuloso porque va narrando todos los avatares que vive este sacerdote con las monjas ursulinas y todo esto, y cómo al final terminan quemándolo en la hoguera. Esto incluso buscó en la documentación y todas estas cosas. Les digo, es un libro sumamente interesante y recomendable, Los demonios de Loudun, de Aldous Huxley. En esta época, pues, la iglesia comenzó a ver todos estos casos. El segundo caso tuvo también como protagonista al último descendiente de los Habsburgo en España, Carlos II, o el hechizado, le decían el hechizado por mote. El rey desde su nacimiento presentó un precario estado físico y otras deficiencias, y entonces bueno, pues este rey, a este rey los sacerdotes de la época lo trataron a través de un exorcista experimentado cuyo nombre era Antonio Álvarez de Argüelles. Este refirió que el rey se encontraba hechizado y que para liberarlo tenían que tomar el remedio de aceite en ayunas con la bendición de exorcismos. O sea, tenía que tomar su aceitito en ayunas y le tenían que dar
una bendición de exorcismos. Posteriormente, ya iba a decir una barbaridad, una bendición de exorcismos. Posteriormente, a través de las conversaciones que tuvo el exorcista con el demonio, se enteró que los familiares de la esposa del rey fueron quienes promovieron el hechizo en su contra. En esa época, la Iglesia Católica continuó con la práctica del exorcismo, la cual fue enriqueciendo y enriqueciendo a través de la doctrina. Así, en 1913 se publicó la Enciclopedia Católica, en la que se desarrolla de manera oficial la definición del exorcismo. Además, en 1983 se promulgó el Código de Derecho Canónico, el cual en el parágrafo 1172.15 señala que para realizar el referido sacramental se debe contar con la licencia del obispo. Asimismo, en 1992 se publicó el Catequismo de la Iglesia Católica, en donde en el parágrafo 1673 se reafirma la autoridad de la Iglesia en materia de exorcismos. Además, se desarrolla su clasificación. Un año después, en 1993, se constituyó la Asociación Internacional de Exorcistas. Asociación Internacional de Exorcistas, la que reúne a todos los exorcistas del mundo. Esta institución tiene la finalidad de preservar el ritual y evitar la confusión entre las posesiones y las patologías médicas. Es lo que les comentaba yo al principio. Ha habido mucho jaleo, mucho estira y afloje con la cuestión médica y la cuestión religiosa. Hay que separar las patologías. Ustedes recordarán, volviendo al referente, porque es lo más conocido de la película del exorcista, volviendo a esa referencia, cómo a la niña le hacen una serie de exámenes físicos. Incluso hay un psicólogo que la hipnotiza y le pregunta que quién está dentro de ella y todas estas cosas, y la niña del exorcista le aprieta los testículos en una escena de las más fuertes, de las que son bastante fuertes en la película. Se le va encima y le aprieta los testículos, y tenía una fuerza inusitada entre 2 o 3 personas y logran quitarle de encima a la niña. Entonces, bueno, pues en 1993 se forma esta asociación de los exorcistas. Es para preservar el ritual y todo, para diferenciar las patologías digamos, la posesión real. Y posteriormente, en 2005, el Vaticano realizó un curso para exorcistas en la Atheneum Pontificum Regina Apostolorum. Solo como un dato he de decirles les mencioné lo de Ed y Lorraine Warren, que están aquí a un lado, que han sido las únicas personas que fueron autorizadas y reconocidas por esta Asociación Internacional de Exorcistas con facultades para lograr hacer un exorcismo. Finalmente, dentro de los casos más importantes de esta época se encuentra el exorcismo realizado por Juan Pablo II. ¿Ustedes sabían eso, queridos amigos de Mundo Enigma? ¿Sabían que Juan Pablo II realizó un exorcismo? ¿Sabían ustedes que en el año 2000 el Papa estaba en la Basílica de San Pedro, y una joven fue llevada por sus padres y comenzó a dar alaridos? En el momento en que el Papa apareció, comenzó a dar unos alaridos espantosos, y el Papa inmediatamente le pidió a sus asistentes
que la llevaran a una habitación cercana para realizarle este exorcismo. Él se supone que ahí de inmediato identificó que esto era una posesión, y junto con el jesuita novandino Miguel Godínez, el Papa, no, este fue con Gabriel Amort, no con Godínez, con Gabriel Amort, se auxilió el Papa para llevar a cabo el ritual del exorcismo a esta joven que se presentó profiriendo alaridos ahí a media plaza de San Pedro. En Latinoamérica no se limitó este continente a seguir la doctrina europea en materia de exorcismos, sino que también buscó contribuir e incluso discrepar en el canon oficial del exorcismo. Cada quien sabe cómo mata sus pulgas, diríamos en sentido coloquial. Por ejemplo, los teólogos del viejo continente afirmaban que la posesión podía presentarse incluso entre los individuos elegidos por Dios dentro de la iglesia, y seguramente sí, pues cuántos casos de abusos, de pedofilia, de enriquecimiento inexplicable, de atrocidades y crueldades se han suscitado dentro de la iglesia. Pues evidentemente dentro de los y fuera de los elegidos se presentan estos destellos de maldad, estos posesiones malignas, ¿no? Sin embargo, el jesuita novandino, Miguel Godínez, al que mencioné hace rato, no compartía la posición. Es chileno, pues, porque distinguía la posesión. Él hacía una distinción entre la posesión y la obsesión demoníaca, porque también hay obsesiones demoníacas. No me digan ustedes, amigos de Mundo Enigma, que me están escuchando, que no hay obsesiones demoníacas. Sí las hay, claro que yo creo que es más frecuente la obsesión demoníaca que la posesión demoníaca, porque hay mucha gente que está obsesionada con tener una pareja, con determinada pareja, con determinada persona, aunque todo esté en contra y aunque no se puedan hacer las cosas, están aferrados, están obsesionados con eso. O se obsesionan otros con el dinero, la codicia los consume, los corroe, o con el poder, o con la búsqueda de prestigio, de fama, con el poder, bueno, pues los enloquece a muchos, ¿no? No me digan ustedes que estas obsesiones no las distinguen. Hay mucha gente con obsesiones demoníacas en este mundo, con obsesiones terribles en este mundo, con obsesiones por la bebida, por la droga, por el sexo, por el poder, por el dinero, por el prestigio, por todas estas cosas que decía yo hace un momento. Estamos como en un estado como hipnotizados por mucha gente por estas cuestiones. Es más, por eso digo yo que es más frecuente la obsesión que la posesión, siendo la primera la consecuencia de los pecados del poseso, la obsesión demoníaca. ¿Por qué peca la gente? Porque está obsesionada con algo, porque no es capaz de romper ese estado de obsesión. En cambio, la obsesión demoníaca era reservada para las almas santas, quienes eran puestas a prueba por Dios. O sea, los obsesivos son gente santa. Pues yo no creo mucho en esta teoría de Miguel Godínez. Y en cambio, muchos de los teólogos latinoamericanos sí coincidían con los europeos respecto a la propensión de que la mujer era más fácil de ser poseída por el demonio. Fíjense, porque a la mujer siempre se le consideró como, digamos, de un corazón de pollo, de un corazón débil, con tendencia a la pasión, a la ira, y una asociación infame
que siempre que ha venido de este sentido patriarcal de la Biblia, donde la mujer es la que sucumbe ante los influjos de la víbora, ¿no? del reptil, del famoso de la famosa serpiente. Ahora bien, en los casos de exorcismo más conocidos que se registraron en América, está uno en Lima, Perú, en 1568. Este se inicia con el diagnóstico de la posesión de María Pizarro por parte de los jesuitas, quienes refirieron la presencia de los siguientes síntomas: bramidos, risas anormales, ¿no? Gritos, autolesiones en el rostro y en otras partes. Y como consecuencia, los jesuitas, con el apoyo de los dominicos, realizaron varios exorcismos a María Pizarro. En uno de ellos, la joven confesó que había muchos meses que ella venía hablando en otros idiomas y que realizaba pactos con el demonio a partir de esto, de este hablar en lenguas. Empezó a buscar hacer pactos con el demonio, y luego, bueno, pues fue cuando empezaron sus problemas. Después de muchos meses, el Santo Oficio, a raíz de la denuncia de Alonso de Gaseo, uno de los exorcistas, quien tenía dudas respecto a la veracidad de la posesión, procesó a los exorcistas implicados, a María Pizarro y a todos los que participaron en eso, sancionando a los primeros y encarcelando a María Pizarro, la supuesta posesa. En la ciudad de Querétaro, este caso fue en la Nueva España, a fines del siglo XVII, corrió el rumor de que varias doncellas españolas habían sido poseídas por los demonios como consecuencia de un hechizo lanzado por la bruja, la chuparratones, le decían a esa bruja. Las doncellas vomitaban objetos extraños, amanecían con marcas de dientes en el cuerpo, experimentaban visiones, sus cuerpos se retorcían y sus vientres se inflaban de manera extraña, insinuando como el embarazo. Los frailes franciscanos del Colegio de la Propaganda Fide tuvieron que exorcizar a las doncellas para liberarlas de este terrible tormento. En 2010 se celebró el Congreso de Exorcistas Mundiales, el cual versó sobre la versión de los exorcismos del siglo XXI. Además, en el mismo año se inauguró el primer recinto. ¿A que no sabían ustedes esto? O si lo sabían, díganmelo a través de sus mensajes. En México se inauguró el primer recinto dedicado exclusivamente a combatir las andanzas de el demonio en México, de Lucifer en México. Se trata de la Capilla de las Benditas Ánimas del Purgatorio, que está en Querétaro, nada más y nada menos. Es la capilla que está aquí junto a donde dice Ritual de Exorcismos. Esa capilla está en Querétaro. Es la primer capilla donde o el primer recinto, digamos, en México, donde se destina única y exclusivamente a los exorcismos. ¿Por qué se dedicó esto? Porque pues se supone que en este México de hoy nosotros tenemos una gran cantidad de problemas, y sobre todo en la ciudad de Querétaro. Fíjense ustedes, bueno, pues además de aquel caso tan sonado de la Llena de Querétaro, la mujer que mató a sus hijos, que recientemente, no tiene mucho que salió de la cárcel y regresó a la casa donde vivía con sus hijos,
y otros casos que se dicen que constantemente se presentaban casos de posesiones en ese estado, y no estoy satanizando al estado para que después no vayan a decir que está uno satanizando al estado. Entonces por tal razón, bueno, pues se instauró ahí en esa capilla de las benditas almas del purgatorio de Querétaro el primer recinto único y exclusivo para exorcismos. Según la Enciclopedia Católica, el exorcismo es el acto de echar o sacar demonios o espíritus malignos fuera de la persona, sitios u objetos que son supuestamente poseídos o plagados por ellos, o que son susceptibles de llegar a ser víctimas o instrumentos del mal. Por regla general, los exorcismos tienen que ser realizados por alguien con autoridad. No obstante, los exorcistas como Gabriel Amort en la diócesis de Roma señala también lo que puede realizar un laico, como les decía Ed y Lorraine Warren, que han realizado o estaban facultados por su conocimiento y su capacidad a desarrollar exorcismos. Con la diferencia de que se denominará exorcismo, no se denominará exorcismo, sino plegaria de liberación, lo que hace una persona laica, un no perteneciente a las filas del clero, y no se puede basar en el ritual romano, tiene que hacer sus plegarias de liberación. Ya para terminar, porque ya nos pasamos del tiempo de Mundo Enigma, hay tres tipos de exorcismos: el exorcismo bautismal, el gran exorcismo, que es el que intenta liberar a las personas de los demonios, y el exorcismo realizado a las cosas y a los lugares. Antes de realizar un exorcismo, se deben revisar los síntomas del supuesto poseso. El cardenal Medina Esteves identificó algunos de estos síntomas: el hablar muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, desvelar cosas escondidas o a distancia, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello justamente con una aversión vehemente a Dios, a la Virgen, a los santos, a la cruz y a las imágenes sagradas. Por otro lado, José Fortea recomienda considerar si el poseso ha estado en contacto con prácticas ligadas al ocultismo o a la brujería. Asimismo, sugiere prestar mucha atención al relato del testigo, sean familiares o amigos, y además tener en cuenta los perfiles psicológicos. Finalmente, se aconseja observar la reacción del poseso ante la oración. Luego de tener la certeza de la posesión y con la autorización del obispo, el exorcista se encuentra listo para realizar el gran exorcismo. De alguna manera, el exorcista bendice con agua bendita, infunde el poder de la bendición sobre el agua, y empieza todo este ritual y todas las oraciones que vienen en el ritual romano. El exorcismo entonces es un ritual mediante el cual se busca expulsar demonios tanto de los cuerpos de los fieles atormentados, poseídos, como de los objetos o lugares, a lo que le llama manifestación. Para realizarlo se requiere contar con la autorización, o la autoridad más bien, no con la autorización, con la autoridad de la iglesia. El origen del exorcismo se remonta a los acontecimientos recogidos en la Biblia, el Nuevo y el Viejo Testamento, y se ha mantenido como una práctica católica continua y sistemática a través de la historia del hombre, tanto en Europa como en América Latina. En la actualidad, el exorcismo, recuerden ustedes amigos, constituye uno de los rituales de mayor complejidad e importancia, en tanto evidencia
de manera de expresar la espiritualidad en contra de los ataques de entidades malignas. Y bueno, de esta manera es como hemos llegado al final de este origen del exorcismo en Mundo Enigma. Nos hemos extendido un poco porque es un programa con bastante información. Recuerden ustedes, protéjanse en esta pandemia. No crean que es juego. Hay que utilizar el tapabocas, hay que mantener la distancia con las demás personas, hay que lavarse varias veces las manos, las veces que sean necesarias al día. No hay que estar agarre y agarre superficies. No hay que confiarse de porque uno no siente síntomas no pueda contagiar a otros. Ese es uno de los mayores peligros de esta pandemia. Y bueno, dicho lo cual, y con un saludo de despedida a todos los seguidores y oyentes y misterionautas en esta edición de Mundo Enigma, nos despedimos. Saben ustedes que los apreciamos mucho sus comentarios y su escucha en estas emisiones de Mundo Enigma. Nos vemos, amigos de Mundo Enigma, y hasta la